Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Aiden y el día de hoy les traigo un video acerca de historias reales en la comunidad LGBT que estremecieron al mundo. Espero que puedas apoyarme suscribiéndote, dejando tu like y empecemos con las historias. Raúl Ociel tenía apenas 25 años cuando fue arrestado, pero su perfil psicológico era inquietante. En su juventud se había alistado en el ejército, del cual fue dado de baja y por lo cual empezó a trabajar como taxista en la Ciudad de México. Según informes periciales, tenía rasgos psicológicos de una persona carente de empatía y con tendencias a cometer actos violentos. Al ser capturado, dijo que su motivación era clara, ya que solo buscaba limpiar a la sociedad. Una justificación que, más allá de lo perturbadora, nos revela una situación inquietante de odio y resentimiento aprendido con los años. Su modus operandi era oscuro, ya que entre 2005 y 2006 él solía frecuentar bares en la zona rosa de la Ciudad de México. Ahí seducía a jóvenes, los cuales mayormente eran personas de la comunidad, y se ganaba su confianza, ya que los trataba de manera romántica o de interés sexual. Y al ganarse su confianza, él los invitaba a su departamento. Él los llevaba a su departamento en la colonia Moctezuma, en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, y ahí los esperaba su cómplice, el cual era Juan Mejía, quien lo ayudaba a mantener a sus víctimas privadas de su libertad. Los retenía por varios días, tiempo durante el cual les hacía cosas horribles y al mismo tiempo trataba todo como si fuera solo privación de la libertad, por lo cual pedía rescates, pero al momento de liberarlos solo engañaba a las familias y lo que hacía era que les quitaba la vida a las personas y repartía sus cuerpos por toda la ciudad, dejándolos en maletas. Uno de los aspectos más escalofriantes de este caso es que Raúl no mostraba ningún tipo de resentimiento, y cuando las autoridades lo empezaron a cuestionar acerca de por qué lo había hecho, él dijo que tenía planeado acabar con la vida de más de 10 personas, y para el momento de su captura solo logró con la vida de 4, pero que de haber podido hubiera continuado. Fue detenido en enero de 2006, ya que la policía comenzó a alarmarse porque los desaparecidos eran frecuentemente reportados, y esto los llevó a realizar una investigación. Ellos intervinieron los teléfonos de las antiguas víctimas y de una persona que estaba en ese momento desaparecida, que cumplía con el perfil de las personas que Raúl buscaba. Así fue como lograron dar con su ubicación y lo pudieron capturar. En su captura no ofreció resistencia y confesó todo con naturalidad, como si fuese algo normal. El juicio fue rápido. Raúl fue sentenciado a 128 años de prisión y su cómplice a 77 años. El caso provocó indignación en la población de la Ciudad de México y en general en todo el país, ya que más allá de los sucesos ocurridos queda clara la vulnerabilidad en la que se encontraba la comunidad LGBT en aquel momento, y que las autoridades tardaron mucho en accionar por todo lo que estaba sucediendo. Hoy, a casi 2 décadas de los sucesos, sigue siendo una herida abierta, pero también una advertencia hacia la comunidad. Pero dime tú qué opinas. ¿Crees que la sociedad mexicana ha cambiado a raíz de este suceso, o que las autoridades han evolucionado con el tiempo y tratan de manera diferente todo lo que ocurre en la comunidad LGBT? Déjamelo saber en los comentarios. Jeffrey Dahmer era considerado una persona común y corriente hasta su adolescencia. Todos lo identificaban como una persona introvertida, ya que no tenía amigos y no le gustaba platicar con nadie ni socializar con nadie. Desde muy joven tuvo una fascinación por los animales, y esa fascinación la llevó a un punto muy extremo, ya que solía cazar animales pequeños y los disecaba para mantenerlos como trofeos. Durante sus años de secundaria y preparatoria, sus compañeros lo segregaban y lo catalogaban como un bicho raro, pero él siempre se mostraba indiferente hacia los comentarios de sus compañeros, y no fue hasta que empezó con problemas de alcoholismo que todo empezó a empeorar. Su primer crimen se registró en 1978.
Y la primera persona a la que Dahmer le hizo esto fue a un chico llamado Steven Hicks, a quien Dahmer atrajo a su departamento y le hizo cosas horribles. Pero este solo era el inicio. A lo largo de los años, Dahmer pudo tener una vida normal. Enfrente de todas las personas era considerado y seguía siendo considerado como una persona tímida, introvertida y que solo vivía su vida sin hacerle caso y daño a nadie. Trabajó en empleos comunes, tuvo 1 o 2 amigos de manera regular, ellos no notaban nada extraño, pero detrás de toda esa cortina estaba llevando a cabo todos esos actos horribles. Utilizaba su carisma para atraer a jóvenes, mayormente de la comunidad LGBT, que se encontraba en bares, y les ganaba la confianza, ya sea invitándoles tragos o ofreciéndoles ir a su casa para poder tener sexo con ellos y de esta manera terminar con sus vidas. Su modus operandi era escalofriante, ya que al ganarse su confianza y que estaban en su casa, procedía a hacerlos dormir, ya sea utilizando algún tipo de sustancia o con el propio alcohol, y empezaba a torturarlos. Incluso conservó varias partes de cada persona como trofeo, ya que, como les mencioné al principio, él sabía cómo tratar a los cuerpos y eso era lo que hacía con las personas. Incluso intentó crear zombies, ya que a algunas de las personas les inyectaba sustancias en la cabeza para, según él, poder controlarlos, cosa que nunca logró. Dahmer mantuvo su secreto durante muchísimos años, pero en 1991 una de sus víctimas logró poner fin a toda esta cadena de actos. Tracy Edwards logró escapar y fue él quien alertó a la policía de todo lo que había sucedido. Cuando los oficiales llegaron a la casa de Dahmer, encontraron una escena indescriptible por lo escalofriante que era. Había pertenencias de las personas, restos. Todo indicaba que él llevaba durante muchos años cometiendo estos actos violentos. En 1992 fue capturado y condenado a cadenas perpetuas sin derecho a fianza o libertad condicional. Y es que el caso causó mucho revuelo de manera internacional, no solo por los actos que había cometido y la manera en la que los había hecho, sino también por todos los elementos de manipulación psicológica y emocional que él ejercía hacia las personas que escogía. Pero en una ironía de la vida, durante 1994, mientras se encontraba en una de las prisiones de máxima seguridad de los Estados Unidos, uno de sus compañeros de celda decidió terminar con su vida. Ese hombre era Christopher Scarver, quien declaró a las autoridades que Dahmer empezó a insinuarle cosas muy perturbadoras y fue este que se había cansado de él que decidió terminar con su vida. ¿Qué opinas tú? ¿Qué factores crees que pueden llegar a una persona a estar tan perturbada mentalmente para que llegue a cometer estos actos? Déjamelo saber en los comentarios. Bruce McArthur nació en Ontario, Canadá en el año 1951 y hasta el día de su arresto parecía llevar una vida común y corriente. Él trabajaba como paisajista y jardinero y por lo cual tenía acceso a diferentes jardines tanto privados como municipales en la ciudad de Toronto. Y es que en el año 2018, tras varios años de actividad delictiva, por fin pudo ser arrestado y dieron con su paradero. Todo comenzó en 2017, ya que se comenzó a recibir reportes de que personas de la comunidad LGBT estaban desapareciendo, particularmente del vecindario de la calle Church, conocido por ser uno de los centros de concentración de más personas LGBT en la ciudad de Toronto. La policía había notado que estas desapariciones no parecían tener un móvil o un patrón en específico y no lograban identificar quién era la persona o el culpable de todas estas desapariciones y si las personas aún estaban con vida o no. Pero los investigadores no sabían que Arthur estaba detrás de cada una de ellas. Su modus operandi era escalofriante porque la manera en la que él atraía a las personas era que les ofrecía dinero y alcohol por un poco de compañía, ya que de esa manera quizá él pensaba que los chicos le harían más caso y ciertamente de esa manera
les llamaba la atención. Una vez que se ganaba su confianza, los invitaba ya sea a su casa, a un cuarto de hotel o a un lugar alejado, y ahí terminaba con sus vidas. Pero lo más impactante es que una vez que el acto estaba hecho, él separaba los cuerpos y ponía cada parte en una maceta diferente de las casas donde había trabajado o estaba trabajando. La policía comenzó a tomar en cuenta todas estas desapariciones solo hasta que una persona pudo escapar de Arthur y dio aviso de cómo él estaba haciendo todas estas cosas. Al revisar su domicilio, Arthur no pudo contener más esta fachada de hombre perfecto y trabajador y terminó confesando todos sus crímenes porque la policía logró encontrar elementos que lo incriminaban como fotografías o pertenencias de las víctimas. En total, se cree que Arthur pudo estar detrás de la desaparición de 8 personas, aunque se cree que pudieron haber sido más. MacArthur fue sentenciado a 8 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional o fianza o reconsideración de caso, por lo cual se encuentra en estos días pagando su condena en la cárcel. Y es que el caso de Bruce nos señala una realidad importante, que es el cómo se tratan las denuncias por parte de las personas que pertenecen a una minoría o a la comunidad LGBT, y otra de las cosas que no siempre las personas que consideramos que llevan una vida normal son quien dicen ser. El último caso es acerca de Donna Perry. Nacido en 1948 en Estados Unidos, antes de ser Donna Perry, su nombre era Douglas Perry. Durante su adolescencia y juventud se consideraba como un joven problemático, ya que lidiaba con varias cuestiones en su casa, con su familia y en su entorno social, lo cual lo llevaron a considerar terminar con su propia vida. Y es que en 1980 decidió tomar un rumbo totalmente diferente y se sometió a una cirugía para cambiar su sexo y convertirse en una mujer. En esa misma década, cuando Douglas se encontraba haciendo su transición, comenzaron a suceder una serie de eventos en el lugar donde él vivía, que era que varias mujeres empezaron a desaparecer. Y lo impactante aquí es que las mujeres pertenecían a la comunidad también, eran chicas trans o chicas cisgénero, pero trabajaban en las calles. No había un móvil claro que dijera cómo o por qué las chicas estaban siendo atacadas o por qué estaba ocurriendo eso en aquel momento, y no tenían un perfil claro de la persona que podría estar cometiendo esos actos. En 1990, después de unas coincidencias, se determinó que Donna era la responsable de todos estos crímenes, y es que durante ese tiempo empezó a utilizar su otro nombre, que era Donna. Ya no se hacía llamar Douglas, sino Donna, y así pasaba desapercibida por toda la policía, lo que llevó a su captura y reconocimiento como la principal sospechosa y responsable. Es que una de las ocasiones en las que ella cometió un delito menor fue ahí que empezaron a notar inconsistencias en su manera de vivir y en que antes era otra persona, por lo cual tomaron más en serio su caso y su perfil y compararon sus huellas con las encontradas en varias escenas de los actos sucedidos y determinaron que ella había sido la responsable de al menos 2 personas. Fue condenada a cadenas perpetuas y actualmente se encuentra pagando su condena, pero el caso, aunque fue relativamente breve, añadió capas de complejidad porque estaban poniendo en juicio cómo es que su transición había afectado quizá de manera psicológica en el que ella tuviera que tomar la decisión de empezar a cometer estos actos, por lo cual diversas organizaciones estaban o querían abogar por ella, pero debido a que todo lo hizo mientras estaba transicionando entre el periodo en el que aún era hombre y después se convirtió en una mujer, fue que las autoridades determinaron que no había por qué considerar esa parte. Para concluir con el video, podemos notar que todas estas personas quizá tienen un perfil psicológico similar, ya que si bien algunos pudieron estar reprimidos, otros quizá no encontraban la manera
de expresarse o de expresar al mundo cómo es que realmente eran. Probablemente podemos concordar que Raúl y Jeffrey eran muy similares porque su manera de pensar era clara. Ellos sentían satisfacción por los actos que estaban cometiendo y de alguna manera querían limpiar a la sociedad. Y en el caso de Bruce, quizá él estaba viviendo una vida infeliz, ya que si bien se había casado y después se había divorciado y no tenía hijos, eso quizá no era lo que él esperaba o lo que él quería y no podía expresar realmente quién era, porque el hecho de que haya tenido que recurrir a hacer eso con los chicos nos dejan claro que quizá era una cuestión de haberse reprimido toda su vida. Y Donna, la manera en la que ella no se aceptaba quizá al 100% o no estaba feliz con el cuerpo que tenía o con la manera en que vivía, no se aceptaba al 100%, quizá la llevó a entrar en un estado de alerta o en un estado de querer sacar toda esa frustración que la llevó a cometer todos estos actos. Todos estos actos son reprobables y sabemos que no están bien, porque si bien estos casos ayudan a que las leyes puedan ser más duras y que los casos de las personas LGBT en riesgo puedan ser en consideración, hasta estos días ya haya un nivel más, o que en este punto ya les pongan más atención a las personas cuando hacen su denuncia, sí nos dejó un precedente el que todas estas personas hayan cometido esos actos. Pero al mismo tiempo, ¿por qué es que tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias para poder poner atención o hacerle caso a las exigencias y a las necesidades de los grupos minoritarios? Espero que este video te haya gustado y solo me queda preguntarte tu opinión. Dime tú qué opinas sobre estas personas. ¿Ya las conocías? ¿Ya sabías sobre estos casos? ¿Tienes algún otro dato que me haya faltado mencionar sobre alguno? Espero que el video te haya gustado. Recuerda que mi nombre es Aiden y puedes apoyarme suscribiéndote, dejando tu like y comentario. Nos vemos para un próximo video.